8:01 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar y dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al doctor Miguel Ángel Puente, abogado laboralista. Le invitamos para hablar sobre los grandes desafíos que hay para lograr, en primer lugar, la reforma laboral, el tema salarial, también la jubilación patronal. Ayer había una ilustración de un reportaje en diario El Universo sobre la jubilación patronal, sobre el informe de las mesas de diálogo a nivel nacional que se entregó al Consejo Nacional del Trabajo. En diciembre se prevé concretar el proyecto de ley. ¿Cómo ve este panorama laboral, doctor Miguel Ángel Puente? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Qué gusto poder compartir con usted y con toda la prestigiosa audiencia de su emisora. Pues bueno, sin lugar a dudas, los temas laborales siempre son de vital importancia, sobre todo para la economía nuestra. Ecuador es un país en el cual uno de los temas pendientes y que la gente lo considera es justamente el tema de la generación de nuevo empleo. Y sin lugar a dudas, creo que es indispensable de que todo el sector, tanto público, privado, realicen sus mayores esfuerzos para poder efectivamente concretar esta aspiración que es la de generación de nuevo empleo. Creo que hoy por hoy nos encontramos de cara justamente al inicio de las negociaciones del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios respecto, por ejemplo, a la fijación de la nueva remuneración básica unificada para el año 2026. Esto, sin lugar a dudas, pues se lo hace de acuerdo a lo que establece la ley, el artículo 328 de la Constitución, el 117 del Código del Trabajo, establecen precisamente que sea el Consejo Nacional del Trabajo el que anualmente revise y en caso de que se llegue a un acuerdo, pues se establezca entre los representantes de los trabajadores, de los empleadores y de la autoridad laboral, en este caso el Ministerio de Trabajo, se llegue a fijar esta nueva remuneración básica unificada para el año próximo. Sin embargo, en el evento de que esto no se llegue a un consenso, no se llegue a un acuerdo, pues es el Ministerio de Trabajo el que tendrá que expedir hasta el 31 de diciembre de este año cuál sea la nueva remuneración básica unificada. Y bueno, obviamente aquí comenzamos ya con varios puntos de vista, planteamientos de los representantes de los trabajadores que pretenden un incremento mayor, planteamiento por parte de los representantes de los empleadores que lo que buscan es que se realice un análisis técnico para poder determinar cuánto debería ser de manera técnica y adecuadamente calculado este incremento para el próximo año de la remuneración básica unificada. Pero vemos, por ejemplo, planteamientos como la del señor Marlon Vargas de la CONAIE, que establece que bajo el supuesto pretexto del tema de la retirada del subsidio al diésel, se establezca que la remuneración para el próximo año sea de $650. Es decir, planteamientos que no tienen ningún sustento técnico, ni jurídico, ni económico, sino simplemente pues un tema de un discurso de reivindicación que, lejos de reivindicar los derechos, lo que hace es aleja las posibilidades justamente de acceder a empleo a quienes realmente lo necesitan y quienes realmente lo están buscando. En ese sentido, ¿es inviable lo que se plantea desde un tema político, porque es indudable, en las condiciones en las que está el país? Sin lugar a dudas, es inviable. Un incremento de $650 tendría el mayor efecto inflacionario que podríamos imaginarnos. Es decir, es contradictorio que por un lado, pues supuestamente el inicio de estas manifestaciones comienza por la eliminación del subsidio al diésel bajo el pretexto de que esto tendría un efecto inflacionario. Sin embargo, no tienen ninguna limitación, ningún reparo en poder realizar una propuesta que sin sustento técnico, esta sí tendría un efecto inflacionario desmedido al incrementar de esa forma precisamente la remuneración básica unificada. Entonces, obviamente, si hacemos igualmente una comparación del monto de la remuneración básica, del sueldo básico de Ecuador con el de otros países, vemos que el nuestro es uno de los más altos de la región. Y enhorabuena por eso, es decir, yo creo que quisiéramos todos que efectivamente en un momento determinado superemos el umbral de los $600, nos acerquemos al costo de la canasta básica,
pero obviamente sabemos que una cosa es la remuneración básica unificada, que en este caso para el año 2025 es de $470, y ya veremos cuánto se llega a fijar para el próximo año. Se habla de que posiblemente, si no hay un acuerdo, conforme el porcentaje de crecimiento de la economía del 3.4% indicado por el Banco Central del Ecuador, este incremento podría ser de alrededor de $16. Es decir, posiblemente la remuneración básica unificada para el 2026 sea de $486. Y esto, pues, cabe mencionar que esta es la remuneración básica. Existen otros ingresos adicionales, como son los correspondientes a la 13ª, 14ª remuneración, los fondos de reserva, las horas suplementarias y extraordinarias, entre otros, los cuales todos ellos configuran un escenario de un salario digno, y ese salario digno lo que permite es justamente que las familias puedan acceder o acercarse lo más posible al costo de la canasta básica. Entonces, reitero que un planteamiento eminentemente político, eminentemente de coyuntura, eminentemente de alguien de una organización que lamentablemente en los últimos años ha demostrado que no contribuye, sino que más bien destruye, con la forma como han planteado estas manifestaciones de manera inadecuada, pues creemos que no debe ser considerado. Pues obviamente existe, pero el propio Código del Trabajo establece, y el Ministerio del Trabajo ha expedido un reglamento, más que reglamento, unas directrices que se deben seguir para poder fijar o para que se pueda conducir este diálogo del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios de cara a que se pueda concretar, ojalá de acuerdo entre las partes, esta nueva remuneración básica. Pero obviamente tiene ciertos parámetros técnicos: el crecimiento de la economía, la inflación del país, la accesibilidad a empleo, la productividad del país, entre otros factores que deben ser considerados de manera técnica. Esto no es un tema de capricho, no es un tema de que yo creo que debe ser 500 o 600 o 650 o 700, no. Esto no se maneja de una manera arbitraria. Ventajosamente, reitero, existen parámetros que deben cumplirse para esta fijación de la nueva remuneración básica unificada. En las condiciones de este año, que no ha sido tan fácil en medio del conflicto armado interno, los 2 primeros trimestres ha crecido la economía. Sin embargo, hoy vivimos una paralización parcial, como ocurre en las provincias del norte del país. ¿Esto de qué manera puede afectar incluso las demandas, como si todo fuese normal, el hecho del aumento del salario básico unificado? Sin lugar a dudas tiene una afectación, porque recordemos que uno de los factores fundamentales para determinar justamente el incremento de la remuneración básica unificada es el incremento o el crecimiento de la economía. Reitero, el Banco Central del Ecuador ha hecho una estimación del crecimiento de la economía del Ecuador en 3.4%, que es un crecimiento interesante, yo diría que aceptable si es que comparamos con el decrecimiento o el poco crecimiento que hemos tenido en los últimos años. Creo que este es importante, pero obviamente ese crecimiento se puede ver afectado, sin lugar a dudas, por eventos exógenos, externos, no planificados como los que estamos viviendo. Si bien es cierto, esta paralización, a diferencia de la paralización del 2019 y el 2022, que tenía una connotación más de carácter nacional, la actual paralización es una paralización focalizada, principalmente en la provincia de Imbabura, con ciertos rasgos también en la provincia de Carchi y de Pichincha, en zonas muy puntuales. Sin embargo, vemos que esto naturalmente tiene una afectación a la economía. Es decir, la provincia de Imbabura, donde la mayor cantidad de la paralización se ha producido, pues es una provincia que está básicamente paralizada económicamente. La provincia de Imbabura, por sus grandes atractivos turísticos, es una provincia que depende en mucho sentido del factor turístico, hotelero, de servicios de hospitalidad, y todos ellos están en valor cero. Es decir, los ingresos han disminuido, no diría considerablemente, sino totalmente. Igualmente existen actividades industriales en la provincia de Imbabura, textiles, cementeras, entre otras, que obviamente igual se están completamente limitadas, y lo cual obviamente pasará la factura en su momento a la economía nacional. Es decir, no creamos también que esto se limita exclusivamente a la provincia de Imbabura. Todas esas industrias, ese turismo
ese gasto que que se ha limitado, que no se ha producido. Todo esto obviamente tiene una afectación que en un momento determinado se pasará a las cuentas nacionales y tenemos una afectación lamentablemente en el crecimiento económico, en el desarrollo económico del país. Entonces yo creo que es importante, se ha hablado justamente de que las partes deben declinar sus posiciones. Yo creo que el diálogo es eso, justamente una mediación es un tema de declinar posiciones, pero sobre unos datos reales y sobre unas pretensiones reales y alcanzables. Es decir, nos guste o no, fue una decisión tomada por parte del gobierno nacional el tema de la eliminación de los subsidios. Esto es un intento, el subsidio al diésel específicamente, y este ha sido un intento que dos gobiernos anteriores no lo han podido concretar. Este gobierno ha tomado la decisión y creo yo que en virtud del beneficio mayor, que es justamente que esos recursos que estaban orientándose de manera inadecuada para otros fines y no cumpliendo el objetivo de todo subsidio, que es primero la temporalidad y segundo el que sea directamente beneficiaria de aquellas personas que más necesitan, creo yo que efectivamente debe esta posición mantenerse. Y hoy han nacido otras expectativas, otras pretensiones, otras reclamaciones por parte de los dirigentes de la paralización, y estas pues ya ni siquiera hacen referencia al tema del diésel, que fue el tema inicial, sino que existen otros temas de reivindicación que posiblemente se los tiene que abordar, pero no a través de una posición en la cual lo que se está haciendo es imponiendo la fuerza, imponiendo la paralización sobre el bienestar común o de la mayoría de los ecuatorianos. Entonces, yo creo que eso es algo que tiene que resolverse, hacemos votos porque sea en el menor tiempo posible. Es una situación compleja, sin lugar a dudas, es una situación que requiere un manejo muy de detalle, muy delicado, pero que tiene que efectivamente abordarse, y esperemos justamente que aquellos dirigentes que básicamente pretenden pescar a río revuelto y pescar y hacer de esta coyuntura una plataforma política, fracasen en sus intenciones y no continúen paralizando al país que tanto daño nos ha hecho. Doctor Miguel Ángel Puente, y el tema del trabajo por horas, ¿cómo queda? Porque esta fue una aspiración de reforma, o habrá que esperar de aprobarse la constituyente, que sea en la constituyente nueva, de aprobarse, abordar estos temas. Sí, yo creo que lo hemos mencionado, sin lugar a dudas, el Ecuador requiere de una normativa laboral más acorde a nuestros tiempos. Es decir, nosotros tenemos un código del trabajo muy antiguo, 1938, fue un muy buen código para esa época, pero hoy existen muchos desafíos como por ejemplo de la inteligencia artificial, de la localidad del trabajo, de la incorporación o la movilidad a oportunidades laborales locales e internacionales. Y existen nuevos desafíos que lamentablemente nuestra legislación, lejos de abordarla, pues ni siquiera las considera. Por lo tanto, pues creo yo que es necesario una legislación laboral moderna, acorde a nuestros tiempos, sabiendo que la legislación laboral per se no es la que soluciona los problemas de empleabilidad en un país, pero sí establece el marco jurídico necesario para que pueda efectivamente mantenerse las mejores condiciones, para que justamente el marco jurídico, sumado al crecimiento económico, al desarrollo de la actividad económica, puedan ser los engranajes adecuados, ser los eslabones adecuados de una cadena que permita el bien final o el objetivo final, que es que la empleabilidad en el país crezca. Es decir, yo creo que tenemos que trabajar todos los sectores, el sector público, el sector privado, la academia, todos los actores relacionados, con el único objetivo de poder, en esta materia específica de materia laboral, más allá de posiciones, si es bueno o malo el contrato por hora, si hay que volver al contrato a plazo fijo, si hay que mantener solo el contrato por tiempo indefinido, si se debe o no restablecer ciertos normativas que fueron eliminadas en su momento. Más allá de todo eso, lo que debemos pretender es de que cualquier reforma, cualquier trabajo que se haga, sea encaminado a que la posibilidad de acceder a nuevos empleos sea mayor que la que tenemos en este momento. Y hemos visto que se han cumplido el silogismo que en esta materia es real, que a mayor rigidez laboral, menores oportunidades de generación de nuevo empleo, y a mayor flexibilidad laboral, mayores oportunidades de generación de nuevo empleo. Y cuando decimos flexibilidad, también es importante aclarar
y dejar en claro de que no nos referimos de ninguna manera a vulnerar derechos laborales adquiridos. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables y estos hay que mantenerlos, hay que tutelarlos, hay que protegerlos, hay que reivindicarlos adecuadamente. Pero yo suelo decir que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, pero los derechos de los desempleados son inexistentes laboralmente, es decir, no tienen, y es a ellos a los que tenemos que enfocarnos. Y por esa razón yo creo que hay que buscar justamente una reforma y posiblemente habrá que ver qué es lo que pasa el 16 de noviembre. Es decir, Ecuador es un país en el que no podemos predecir mucho, tal vez en temas políticos al día de mañana. Habrá que ver qué pasa el 16 de noviembre, habrá que ver si pasan las preguntas, si se aprueba la convocatoria a una constituyente, luego habrá que ver la conformación de esa asamblea constituyente, luego habrá que ver el texto de la constitución y si este finalmente es aprobado o no en referendo. Es decir, existen varios pasos. Mientras tanto, ¿qué sería lo ideal? Obviamente que lo deseable sería de que luego de todo este proceso, si se llega a dar un proceso de carácter constituyente, pues podamos tener al final no una constitución en la cual no se trata de que la nueva constitución apruebe el contrato por horas, sino que la nueva constitución posiblemente se corrija ciertas prohibiciones que no fueron técnicas y que más bien fueron en su momento adoptadas por cualquier razón, pero que vemos que en el pasar del tiempo y vemos en comparación con nuestros vecinos, con Colombia, con Perú, nos pone en una situación de desventaja en lo que tiene que ver con la productividad. Es decir, siempre tenemos que pensar que Ecuador no es del universo. Ecuador es una parte del mundo, es una parte de la región. Cuando un inversionista quiere invertir, tendrá que compararnos entre Colombia, Ecuador, Perú y posiblemente otros países de la región o otros países de otras regiones, donde poder efectivamente realizar sus inversiones, donde existe mayor estabilidad jurídica, donde existe mayor respeto a las instituciones, donde existe la posibilidad precisamente de que sus decisiones sean debidamente respetadas, que el derecho a la propiedad privada sea debidamente respetado. Entonces, todo eso considera un inversionista cuando te está haciendo un análisis dónde invertir. Y creo que Ecuador necesita subir el estándar de las instituciones, de la administración de justicia, del manejo de los temas arbitrales, del tema de las discrepancias que existan en un tema de inversiones. Es decir, yo creo que Ecuador tiene muchos recursos, pero a su vez también hemos tenido lamentablemente varias fallas en cómo poder explotar de manera adecuada estos beneficios que tenemos. Uno de ellos, aparte de los recursos naturales grandes que tenemos, uno de aquellos que no hemos podido todavía sacar el provecho adecuado en temas de inversiones es, por ejemplo, nuestra propia moneda. El dólar es una moneda adecuada para un inversionista que por el hecho de invertir no pierde el valor de su inversión solamente por efectos devaluatorios, sino que lo mantiene. Entonces yo creo que todos esos son aspectos que la nueva constitución en temas estratégicos, en temas económicos deberá focalizarse, pero reitero, creo que todavía es precipitado hablar de ello porque no sabemos justamente qué pase el 16 de noviembre. Hacemos votos porque efectivamente primero se solucione esta paralización que está afectando tanto no solo a la provincia de Imbabura sino al país entero, y por otro lado también hacemos votos para que el diálogo, el consenso prime antes que las posiciones intransigentes de determinados dirigentes que lo que pretenden es caotizar al país. Y reitero, es un momento adecuado para que una vez superados estos temas, el 16 de noviembre las personas podamos ejercer el derecho al sufragio, podamos libremente pronunciarnos si estamos a favor o en contra de las preguntas planteadas en el referendo constituyente respectivo. Doctor Miguel Ángel Puente, el otro tema que está en debate, decía Diario El Universo, presentó el seguimiento de la jubilación patronal en el país. Se ha llegado a la conclusión de que luego de 6 mesas de diálogo con 273 participantes entre julio y agosto últimos, representantes de empleadores, cámaras de producción, gremios laborales, técnicos del IES, del BIES, especialistas actuariales, exministros y académicos, han planteado la necesidad de ir a una reforma a la jubilación patronal. El informe sobre mesas de diálogo se ha entregado al Consejo Nacional de Trabajo y Salarios y en diciembre se prevé concretar el proyecto de ley. La propia señora ministra Ivonne Núñez espera que antes de que termine diciembre se discuta, analice y entregue la propuesta a la Asamblea Nacional. ¿Cómo ve usted esta perspectiva de un tema que no ha sido resuelto?
Lo veo de manera positiva, primero porque este es un tema de fondo que hay que resolverlo. Es decir, a veces para los gobiernos es más fácil no regresar a ver los temas de fondo y tratar los temas de forma, porque posiblemente tiene un costo político menor. Y yo creo que el enfocarnos en un tema de fondo como la jubilación patronal es un tema adecuado. Primero. Segundo, creo que si estos insumos del informe que ha sido entregado al Consejo Nacional del Trabajo y Salarios es el resultado de unas mesas de trabajo, de unas mesas de diálogo con los sectores de empleadores y trabajadores, creo que es adecuado porque, reitero, uno de los temas importantes de la construcción de cualquier normativa es el consenso, el diálogo, el escuchar a las distintas partes, las distintas opiniones que pueden ser diferentes o pueden discrepar unas de otras, y eso enriquece justamente el desarrollo o la construcción, en este caso, de una posible reforma legal específicamente sobre el tema de la jubilación patronal. La jubilación patronal, establecida en el artículo 116 del Código del Trabajo, es una de estas instituciones que muchas veces, para mí y para muchos de nuestros colegas abogados, cuando tenemos que explicar eso, por ejemplo, a una persona, una nueva empresa, un inversionista que quiere realizar una inversión acá en el país, es difícil de explicarlo, porque es muy difícil que una persona externa a nuestra normativa o ajena a nuestra normativa pueda entender cómo en el país existe un doble sistema de jubilación. Una jubilación por la cual cotizamos tanto el empleador y el trabajador, pagan una parte de esa afiliación al IES, y una parte de eso va justamente a un fondo de jubilación para atender la prestación de jubilación, otra parte va al fondo de salud, otra parte va al fondo de pensiones, otra parte va al fondo de riesgos del trabajo, entre otros. Pero es difícil entender que aparte de ese aporte que realizamos trabajadores y empleadores para poder justamente cumplir con la jubilación respectiva, existe otra jubilación adicional a cargo del empleador. Y esa jubilación, lejos de ser un derecho, naturalmente que hay que respetarlo y por hoy está vigente, se ha convertido en la razón, lamentablemente, por la cual personas que posiblemente desean seguir trabajando o empresas que desean continuar con la relación laboral con una persona por su experiencia, porque ya ha tenido, digamos, 20 años de trabajo, está por cumplir 20 años o 25 años de trabajo, lamentablemente se ven en la necesidad, entre comillas, de prescindir de esos servicios que podrían continuar y la persona podría seguir aportando a la compañía y podría seguir recibiendo su ingreso, justamente porque ven inviable el cumplimiento de este derecho que ha sido distorsionado, ha sido quitado el objetivo principal, que era justamente conseguir un mecanismo de cobertura pensional después de los días de trabajo de la persona, pero justamente esto constituye una afectación a la estabilidad. Entonces, eso es lo que yo decía hace un momento. Muchas veces la mayor rigidez laboral lo que hace es quita oportunidades laborales. Esta norma de la jubilación patronal lo que hace es va en contra de los mismos trabajadores. Es decir, aquellas personas que lamentablemente no pueden seguir trabajando. ¿Por qué? Porque ya están por cumplir 20 o 25 años y se terminan las relaciones laborales, se les privó de la posibilidad de seguir trabajando por una norma que resulta ser una norma perversa, que justamente lo que tiene que buscarse es replantearse este tema, y por eso yo personalmente coincido en el planteamiento de que existe una reforma al esquema de la jubilación patronal que permita justamente a aquellos que ya tienen el derecho se cumpla ese derecho. No se puede quitar un derecho que ya está adquirido. Aquellos que tienen el derecho adquirido tiene que cumplirse, pero los nuevos trabajadores, las nuevas personas que tendrán una relación laboral podrían tener un esquema distinto, y ante eso existen distintas posibilidades. Una de ellas, por ejemplo, es que exista un aporte adicional al de la jubilación, aporte adicional al de la aportación al IES, que esté destinado específicamente a esta jubilación adicional. Esto es similar como existe ya en algunos sistemas, tanto el sector público como privado, de los fondos privados complementarios de jubilación, que son fondos precisamente que con aporte de las partes permiten generar un beneficio adicional, que no reemplaza, pero que es adicional, pero que se financia justamente con el aporte de las partes contrayentes. Entonces, esa es una posibilidad. Yo veo con buenos ojos. Ojalá que esto pueda discutirse, ojalá que la Asamblea igualmente pueda acogerlo de manera adecuada y pueda
recibir tanto los aportes, tanto del sector empresarial como de los trabajadores, para poder tener el mejor resultado posible en este tema. Doctor Miguel Ángel Puente, de viabilizarse esta propuesta, de llegar a la Asamblea y aprobarse, esto podría romper algo que ha sido una carga en el sector laboral. El que se despida a los 19 años aún puede ser un buen trabajador, que hay que despedirlo para no asumir la carga de la jubilación patronal. Sí, es lo que mencionaba, ¿no? Lastimosamente, este es, lejos de ser una garantía en beneficio del empleo, se ha convertido en un beneficio perverso que lo que termina es justamente perjudicando y limitando la posibilidad de empleo para aquellas personas que, como usted bien menciona, Miguel, pueden seguir aportando con su experiencia a la empresa o al empleador, o aquel empleador que igualmente quisiera seguir contando con esa mano de obra calificada, de experiencia, que puede seguir brindando beneficio de manera recíproca. Pero esto se ha limitado justamente por este beneficio inadecuado, distorsionado, que, reitero, pues tiene que ser replanteado. Y por lo tanto, creo que una revisión al esquema de jubilación patronal podría ser oportuno en estas circunstancias. En consecuencia, es absolutamente viable porque se ha venido de alguna manera postergando, primero, el aprobar una reforma al artículo 216 del Código del Trabajo, y segundo, no se ha querido asumir una política frente a esto. Esto podría avanzar en este sentido. Sí, yo creo que, como decía, también es importante que se adopten medidas y se topen los temas de fondo, como el de la jubilación patronal. Habrá que ver igual cómo está la coyuntura política, porque esto pasa mediante reforma legal en la Asamblea Nacional. Habrá que ver cómo va la coyuntura de carácter político igual en la Asamblea, y ojalá que los asambleístas igualmente puedan adoptar posiciones pensando más en las generaciones venideras que en las próximas elecciones, y por lo tanto alejarse de lo que se conoce como un populismo legislativo, puedan adoptar las medidas que sean en beneficio justamente de la mayoría de las personas, en este caso los trabajadores, que lo que buscan es tener un beneficio consagrado en la Constitución, en la ley, pero que no afecte la posibilidad de continuar sus relaciones laborales con dicho empleado. En definitiva, esto podría tomar más tiempo frente a esta situación que ha venido contribuyendo en la liquidación de quienes llegan a los 19 años. ¿Usted ve con expectativa, optimismo, este trabajo que a través de estas 6 mesas se ha venido elaborando bajo la dirección del Ministerio del Trabajo? Sí, considero que es adecuado, y reitero, pues ojalá que esto sea un mecanismo a través del cual, con la debida análisis técnico, porque esto es un tema de carácter técnico, no es un tema de improvisación, no debe ser planteado de esa manera, se pueda efectivamente adoptar las medidas adecuadas, las reformas adecuadas. Pero yo creo que el tema de la jubilación patronal es uno de los temas pendientes. Hay otros temas adicionales. Por eso, ojalá igualmente que, dependiendo igualmente cómo está el tema en la Asamblea Nacional, si existen las condiciones o no para ello, posiblemente una alternativa adecuada sea que exista una posibilidad de un nuevo Código del Trabajo. Lo hemos planteado. Creo que es el momento de que se puedan incorporar un código más acorde a nuestros tiempos, en el cual se recaben normativas de nuestros países vecinos, que igualmente han decidido adoptar medidas que lo que busquen es generar la posibilidad de nuevas plazas de trabajo, y no solamente mantener las existentes, sino que, reivindicando los derechos de los trabajadores, que reitero son irrenunciables, se pueda generar la posibilidad para nuevos empleos, justamente para quienes no lo tienen. Bien. Muchas gracias al doctor Miguel Ángel Puente, abogado laboralista, por tratar este tema tanto salarial cuanto la reforma laboral tan necesaria en el Ecuador. Ojalá algún momento un nuevo código laboral en el país. Miguel Ángel, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Siempre es un gusto, Miguel. Estoy a sus órdenes siempre. Muy amable. 8:29 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el jurista constitucionalista doctor Javier Palacios, y los desafíos de la próxima consulta popular para el 16 de noviembre próximo, y los temas a ponerse en consideración del pueblo ecuatoriano.
Faltan pocos días para disfrutar de la Gran Cava Supermaxi. Este 24 y 25 de octubre, el Centro de Convenciones Bicentenario se llena de música, gastronomía y experiencias exclusivas. No te pierdas este encuentro único con las